Su nombre era Isabela, aunque pocos lo usaban sin un murmullo de desdén. En los opulentos salones de Veracruz, su cuerpo era un pecado visible, una ofensa a la delicadeza que la nobleza criolla exigía como tributo. La trataban como a una sombra, un error genético que su propio padre, un hombre de poder y gesto adusto, exhibía con la misma vergüenza con la que otros mostraban sus cicatrices de guerra. Ella aprendió a habitar el silencio, a refugiarse en los márgenes, con la piel de nácar y los ojos oscuros fijos en las páginas de libros que hablaban de mundos lejanos. Si esta historia te llega al corazón, dime desde dónde la escuchas. Nadie sabía que en su interior ardía una inteligencia melancólica, una fortaleza construida a base de humillaciones diarias. Pero el Caribe, ese vasto monstruo de agua y secretos, no entendía de linajes ni de apariencias. Y en su horizonte ya se dibujaba la silueta de un barco que cambiaría su destino para siempre. Su nombre era Isabela, aunque pocos lo usaban sin un murmullo de desdén. En los opulentos salones de Veracruz, su cuerpo era un pecado visible, una ofensa a la delicadeza que la nobleza criolla exigía como tributo. La trataban como a una sombra, un error genético que su propio padre, un hombre de poder y gesto adusto, exhibía con la misma vergüenza con la que otros mostraban sus cicatrices de guerra. Ella aprendió a habitar el silencio, a refugiarse en los márgenes, con la piel de nácar y los ojos oscuros fijos en las páginas de libros que hablaban de mundos lejanos. Si esta historia te llega al corazón, dime desde dónde la escuchas. Nadie sabía que en su interior ardía una inteligencia melancólica, una fortaleza construida a base de humillaciones diarias. Pero el Caribe, ese vasto monstruo de agua y secretos, no entendía de linajes ni de apariencias. Y en su horizonte ya se dibujaba la silueta de un barco que cambiaría su destino para siempre. La vida de Isabela era una liturgia de vergüenza recitada en silencio. Su padre, don Alejandro, un hombre cuyo rostro parecía tallado en piedra y ambición, nunca la miraba directamente. Su mirada resbalaba por su figura, un obstáculo de carne y hueso para las alianzas que anhelaba forjar. Su cuerpo, envuelto en capas de seda y brocados que la asfixiaban bajo el calor del trópico, era una penitencia visible, un castigo divino que su estricta fe católica le recordaba en cada misa. Los vestidos, con sus corsés diseñados para doblegarla, eran una armadura contra un mundo que la apuñalaba con susurros. Aprendió a caminar pegada a las paredes, a ocupar el mínimo espacio, a convertir su respiración en un murmullo casi imperceptible. Sus manos, pálidas y sin callos, permanecían juntas sobre su regazo, como dos pájaros con las alas rotas. Su único refugio eran los libros. En la penumbra de la biblioteca, donde el olor a cuero viejo y a papel se mezclaba con el aroma de la cera de las velas, Isabela viajaba. Dejaba atrás los salones dorados y las miradas cortantes para navegar por mares desconocidos, y caminar por tierras donde el valor de una persona no se medía por la estrechez de su cintura. Sus dedos trazaban mapas de mundos imposibles mientras su mente memorizaba poemas sobre la libertad. Era su rebelión silenciosa, su acto de resistencia. Allí, en la soledad de las palabras impresas, su inteligencia melancólica florecía en secreto, afilada y profunda. Nadie sospechaba de la fortaleza que se erigía tras sus ojos oscuros y quietos, una ciudadela interior construida con los ladrillos del desprecio y la argamasa de la soledad más absoluta. Veracruz era una jaula de belleza asfixiante. Las paredes encaladas de las mansiones, adornadas con bugambillas de un fucsia violento, parecían encogerse a su paso. El aire, denso y húmedo, se pegaba a su piel, cargado con el olor a salitre, a pescado podrido y a especias exóticas que llegaban en los galeones. Era el olor de una vida vibrante de la que ella era una mera espectadora. Desde su balcón, el mismo desde el que sería arrancada, observaba el bullicio del puerto. Veía los cuerpos ágiles y curtidos de los marineros, la risa fácil de las vendedoras, la vida fluyendo como un río caudaloso del que ella estaba apartada. Cada paso que daba sobre los adoquines calientes era un recordatorio de su torpeza, de su condición de error en un mundo que exigía una perfección cruel e inalcanzable. La noche del cumpleaños del gobernador, el aire se espesaba con el perfume de los nardos y la cera de 1000 velas. La música de una orquesta se derramaba por los patios, mezclándose con las risas forzadas y el tintineo de las copas de cristal. Isabela, como siempre, era una figura relegada a la periferia, un adorno incómodo en el gran tapiz social. Se había retirado a un balcón de piedra que se asomaba al mar, buscando el alivio de la brisa salada. Abajo, la nobleza danzaba,
un remolino de sedas y joyas. Entonces, el primer grito rasgó la melodía. Un estruendo, sordo y cercano, hizo vibrar los ventanales. El pánico estalló como una enfermedad, convirtiendo el salón en un caos de cuerpos que corrían para salvar sus vidas y sus fortunas, tropezando en su egoísmo. Fue en ese balcón, suspendida entre el mar y el terror, donde la encontraron. Un hombre con el rostro tiznado de pólvora, y los ojos encendidos por la batalla la agarró del brazo. No hubo elección en su captura, ni un cálculo sobre su valor. Era simplemente un cuerpo en el camino, un obstáculo torpe y accidental en su huida. La arrastraron con una violencia que su piel nunca había conocido, rasgando las sedas que la aprisionaban. Sus pies descalzos tropezaron en los adoquines, mientras la sacaban de su jaula dorada para arrojarla a la cruda realidad de una cubierta de barco. El olor a ron, a sudor y a mar abierto, la golpeó con la fuerza de una bofetada. Su vida de susurros y humillación silenciosa había terminado. La odisea acababa de comenzar. El terror tenía un sonido a madera astillada y a metal chocando contra metal. Los piratas irrumpieron en el salón como una marea oscura y violenta, sus rostros cubiertos de hollín y sed de sangre. Eran la antítesis de aquel mundo de apariencias, hombres curtidos por el sol y la sal, moviéndose con una agilidad depredadora entre los nobles paralizados por el pánico. Las joyas rodaban por el suelo, pisoteadas sin miramientos. Los gritos de las damas se ahogaban en el estruendo de los disparos. Desde su balcón, Isabela observaba la carnicería con una extraña calma helada. Veía cómo el orden que la había oprimido se desmoronaba, cómo los rostros que la habían juzgado se contorsionaban de miedo. No sentía placer, solo un vacío profundo, la constatación de que ni siquiera en el fin de su mundo ella era protagonista. Fue entonces, en ese limbo de piedra suspendido sobre el mar, cuando la encontraron. Un hombre con el rostro tiznado de pólvora y los ojos encendidos por la batalla la agarró del brazo. No hubo elección en su captura, ni un cálculo sobre su valor. Era simplemente un cuerpo en el camino, un rehén torpe y accidental en su huida. La arrastraron con una violencia que su piel nunca había conocido, rasgando las sedas que la aprisionaban y exponiendo su carne al aire salado y hostil. Sus pies descalzos tropezaron en los adoquines, mientras la sacaban de su jaula dorada para arrojarla a la cruda realidad de una cubierta de barco. El olor a ron, a sudor y a mar abierto la golpeó con la fuerza de una bofetada. Su vida de susurros y humillación silenciosa había terminado. La odisea acababa de comenzar. En la cubierta del barco, el mundo de Isabela se redujo al balanceo nauseabundo de la madera bajo sus pies, y al olor acre a salitre, sudor y miedo. Los hombres que la rodeaban eran bestias anónimas, una jauría de rostros curtidos y manos ásperas que la ignoraban tras haberla arrojado allí como un saco de patatas. Estaba sola en medio de un caos organizado, un universo de cuerdas, velas y órdenes gritadas en un lenguaje que no entendía. Y entonces, de la penumbra de la cabina del capitán, emergió él. Era más alto que los demás, con la piel tostada por 1000 soles, y una cicatriz que le partía una ceja, dándole una expresión de perpetua desconfianza. Sus ojos, oscuros y penetrantes, recorrieron la cubierta, imponiendo silencio sin una palabra. Se detuvieron en ella. No había burla en su mirada, ni desprecio. Solo una fría y despojada curiosidad, como la de un naturalista examinando un espécimen extraño y fuera de lugar. Se llamaba a sí mismo el Sombra, aunque su verdadero nombre, Mateo, yacía enterrado bajo años de sangre y mar. Se acercó a ella con la andadura silenciosa de un depredador, sus botas apenas haciendo ruido sobre las tablas húmedas. Isabela se encogió, esperando el golpe o el insulto que siempre llegaba. Pero él solo la rodeó lentamente, su mirada evaluando no su figura, sino su inutilidad. Tocó con la punta de un dedo la seda desgarrada de su vestido, un gesto casi clínico. «Una dama de manos suaves», dijo al fin, su voz un murmullo grave y rasposo, como piedras rodando. «No sirves para nada en este barco». No era una ofensa, sino una constatación, una verdad tan brutal y directa que la dejó sin aliento. Por primera vez en su vida, alguien la veía no como un error estético, sino como un objeto poco práctico. Y esa extraña ausencia de juicio fue más desconcertante que cualquier crueldad. Los días que siguieron fueron una sinfonía de roces y silencios hostiles. Isabela, decidida a no ser un fardo inútil, intentaba imitar las tareas de la tripulación. Sus manos, acostumbradas al tacto suave del papel,
se encontraron con la áspera realidad de las cuerdas de cáñamo, que le arrancaban la piel y la dejaban con ampollas sangrantes. Intentó fregar la cubierta, pero su cuerpo, torpe y desacostumbrado al esfuerzo, la hacía tropezar con los cubos, derramando el agua y ganándose las miradas de desdén silencioso de los marineros. Mateo la observaba desde la distancia, con los brazos cruzados y esa cicatriz que parecía acentuar su impaciencia. No la humillaba con palabras, pero su mirada era un juicio constante, una fría evaluación de su ineptitud. Cada caída, cada gesto fallido, era un eco de las burlas en los salones de Veracruz, un recordatorio de que su cuerpo siempre parecía estar en el lugar equivocado. Una tarde, mientras la brisa del Caribe apenas movía las velas, Mateo y su segundo de a bordo discutían sobre unas cartas de navegación extendidas sobre un barril. Un arrecife no marcado, una corriente traicionera. La tensión era palpable. Un error podía costarles el barco y la vida. Isabela, sentada en un rincón remendando una camisa con torpeza, escuchaba. Recordó un mapa antiguo que había visto en la biblioteca de su padre, un mapa dibujado por un explorador olvidado, que mencionaba una fosa submarina en esa misma latitud, una que alteraba las corrientes de forma impredecible. Con un hilo de voz que apenas rasgó el aire salado, señaló el error. La corriente no gira al norte, se hunde. Los hombres la miraron, primero con fastidio, luego con sorpresa. Mateo cogió la carta, su mirada recorriendo las líneas. Un silencio denso se apoderó de la cubierta antes de que él, sin mirarla, asintiera. Esa noche, el dolor en sus manos era insoportable. Las ampollas se habían reventado, dejando la piel en carne viva. Se había escondido en la penumbra, cerca de los botes salvavidas, intentando limpiar las heridas con un trozo de tela y agua salada que la hacía morderse el labio para no gritar. De repente una sombra se cernió sobre ella. Era Mateo. Isabela se encogió, esperando un reproche. En cambio, él se arrodilló a su lado. Un gesto que parecía costarle un esfuerzo físico. Sin decir una palabra, le arrebató la mano con una brusquedad casi impersonal. De una pequeña bolsa de cuero, sacó un ungüento oscuro y de olor penetrante a hierbas y alquitrán. Con sus dedos callosos, cubiertos de cicatrices y mugre, aplicó la pasta sobre la piel destrozada de Isabela. El contacto era áspero, pero por primera vez en su vida, era un tacto que no juzgaba, que solo pretendía sanar. La dinámica a bordo cambió sutilmente tras aquel gesto. Mateo ya no la ignoraba por completo. Le asignaba tareas que, aunque sencillas, requerían más de su mente que de su fuerza. Organizar las provisiones, mantener el registro del botín, remendar las velas donde sus puntadas, aunque lentas, eran precisas. Una noche, bajo un manto de estrellas frías que parecían al alcance de la mano, estaban ambos en la cubierta. Él, apoyado en la barandilla, observaba el horizonte mientras ella cosía a la luz de un farol. El silencio entre ellos ya no era una barrera, sino un espacio compartido. Él se giró y le tendió una jarra de metal con grog caliente. No hubo palabras, solo el roce de sus dedos cuando ella la tomó. Isabela bebió el líquido amargo y cálido, sintiendo cómo el calor se extendía por su pecho, un calor que no venía solo de la bebida. El cambio en Isabela no fue una revelación súbita, sino una lenta erosión de la mujer que había sido. Su cuerpo, antes un lastre que arrastraba con vergüenza, encontró su equilibrio en el perpetuo vaivén del barco. Se deshizo de las últimas sedas para vestir una camisa de lino, y unos pantalones de marinero que le permitían moverse, trepar y trabajar sin la prisión del corsé. Su piel, antes del pálido color del nácar de los salones, se tostó bajo el sol del Caribe, adquiriendo un tono saludable y dorado. Sus manos, ahora cubiertas de callosidades que eran medallas de su supervivencia, se movían con una nueva seguridad. Una mañana, mientras la mayoría de la tripulación dormía, tomó el timón. Sus pies descalzos firmes sobre la madera, su espalda recta, su mirada fija en el horizonte. No era un gesto de desafío, sino de pertenencia. Estaba reclamando su lugar en el mundo, un espacio que no se medía por la estrechez de la cintura, sino por la inmensidad del océano. Su voz también se transformó. Aquel hilo tembloroso que apenas se atrevía a existir se convirtió en un tono claro y firme, capaz de hacerse oír sobre el crujido de la madera y el silbido del viento. Durante una escaramuza por provisiones en una isla sin nombre, un marinero novato entró en pánico, a punto de cometer un error que los delataría. Sin dudarlo, Isabela le agarró del hombro, y le habló con una calma gélida que cortó el aire. «Respira.
y apunta donde debes. El joven la obedeció, su miedo sometido por la autoridad inesperada en sus ojos. Mateo, que lo vio todo desde la distancia, no dijo nada. Pero aquella noche, al revisar las cartas de navegación, le preguntó su opinión sobre la ruta. No como a una cautiva inteligente, sino como a una igual. Ella había dejado de ser la rehén. Se había convertido en la navegante. La estratega. La reina de su propio reino de agua salada. La flota española apareció como fantasmas en la boca de la cala, sus velas atrapando el sol de la mañana y sus cañones reluciendo como hileras de dientes. La trampa era perfecta, un jaque mate silencioso sobre un tablero de agua turquesa. Entonces una voz, amplificada y metálica, rompió la calma. Era la de su padre, una voz que conocía de toda una vida de correcciones y suspiros de decepción, ahora distorsionada por un megáfono. Isabela, hija, vuelve a casa. Tu honor será restaurado. Abandona a esa bestia y serás perdonada. La tripulación de El Sombra se giró para mirarla, sus rostros una mezcla de sospecha y resignación. Mateo permaneció junto al timón, su expresión ilegible, sus manos descansando ligeramente sobre la madera. No la miró. Le estaba dando lo único que nadie le había dado jamás. Una elección. Su pasado, una jaula dorada de comodidad y desprecio, la llamaba desde el otro lado del agua. Ella no dudó. Con una resolución que se sentía a la vez antigua y nueva, Isabela caminó hacia la proa. Sus pies descalzos estaban firmes sobre la madera, su espalda recta, sus pantalones de marinero atrapando la brisa marina. Era una criatura diferente a la que habían arrastrado desde el balcón. Su piel era del color de la tierra, sus manos eran herramientas, no adornos. Enfrentando al imponente buque insignia, levantó la barbilla. Su voz, cuando llegó, no fue un grito, sino una declaración clara y resonante que cruzó el agua con la fuerza de una bala de cañón. Mi honor no necesita restauración. Mi hogar está aquí. Volvió su mirada lentamente hacia Mateo, una mirada que sellaba un pacto más vinculante que cualquier ley o linaje. Un profundo silencio cayó sobre la cala, roto solo por el murmullo de las olas. La bestia y su reina habían elegido su reino. La respuesta de su padre fue el estruendo sordo de un cañón de advertencia, un último intento de imponer su voluntad, un eco furioso que se perdió en la inmensidad del mar. Pero el sonido ya no la alcanzaba. Mateo, que había permanecido inmóvil junto al timón, se acercó a ella. No había triunfo en su rostro, solo un profundo y sereno reconocimiento. Sin mediar palabra, tomó su mano, la que ahora lucía los callos del trabajo como medallas, y la guió de vuelta al puesto de mando. Con una solemnidad que silenció a la tripulación, colocó la mano de Isabela sobre la madera pulida del timón. Luego, cubrió la mano de ella con la suya. Un juramento silencioso. Un pacto sellado. Ya no era rehén ni cautiva. Era el ancla y el compás. La reina de un reino de agua salada. Lista para gobernar la tormenta que ellos mismos habían desatado. La batalla que se avecinaba era solo el principio, el primer latido de una nueva vida forjada en la rebeldía. El mundo entero seguiría siendo su enemigo, un vasto océano de juicios y acero. Pero ahora, con la mano firme sobre el timón y la de él cubriendo la suya, el miedo era un eco lejano, una lengua muerta. El viento salado le azotaba el rostro, ya no como un castigo, sino como un bautismo que lavaba los últimos vestigios de la mujer que fue. El horizonte se incendiaba con los cañones enemigos, pero en los ojos de Mateo no había guerra, solo un universo que la reclamaba como su centro. La madera vibraba bajo sus pies, el barco era una extensión de su propio cuerpo resucitado. Y en el centro de la tormenta por fin, encontró la calma. ¿Y tú? Habrías tenido el valor de amar a quien todos rechazaban.